Perdón, jóvenes, buenos días nuevamente. Tengan todos ustedes. Me fui a hacer un tecito de jengibre. Estoy todavía con el malestar, así que estoy sin desayunar. Hoy me levanté un poco tarde. A ver, los escucho. ¿Qué les ha parecido esta primera sesión? A ver, ¿lo ven difícil la labor de un administrador? ¿Qué pueden aportar ustedes a todo lo que han escuchado? ¿Qué tenemos que hacer los administradores entonces? Vamos, comenten. Si no, no Pues sigo avanzando. importante, dice. Me quedo aquí si no comenta nadie nada. Dime a ver, ¿qué es importante? No es, o sea, no solamente había sido teórico, ¿no? O sea, también en la práctica porque incluye todo lo que es también contabilidad y números y eso solamente o sea, no, los contadores solo ven los números, pero el administrador tiene que ver todo el tema también personal y todo. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver. Dependiendo ver los presupuestos de cada área que le llegan, hacer la suma respectiva y presupuestarlo entre los 12 meses. Inclusive lo que yo les estoy enseñando, ustedes lo pueden aplicar en su diario vivir, porque nosotros siempre les he dicho, ¿no? Nosotros somos una empresa. ¿Y cuántos de ustedes administran de esa manera su negocio o lo que ustedes hacen diariamente? Les aseguro de que si ustedes tuvieran una educación financiera bien establecida, harían maravillas con el poco dinero o mucho dinero que tienen. La idea del administrador es esa, alcanzar objetivos. O sea, yo lo que les he enseñado durante todo este semestre es a que ustedes se den cuenta de que la planificación, la organización, la dirección y después vamos a ver el control nos permiten alcanzar esos objetivos que nos hayamos planteado en las estrategias que hayamos definido en un FODA. Si yo dentro de un FODA establecí de que tengo que aplicar estrategias, como dice la estrategia FODA cruzada, ofensivas, entonces debo tratar de hacer planes que mi empresa me permita a mí generar objetivos y que gane la empresa. ¿No? En todas las estrategias el objetivo del administrador es que la empresa gane dinero. Si no ganamos dinero, no somos buenos administradores. ¿Qué dice Luciano? ¿Le parece correcto lo que le digo o no? Tiene toda la razón. ¿Ah? Sí, Licen tiene toda la razón. ¿Usted qué está estudiando, Luciana? Relaciones públicas. No, no le gustan mucho los números, ¿no? No sé si gustar es la palabra, pero soy más de la teoría que de la práctica en sí en cuestión de materias numéricas. Cuando fui director de Relaciones Públicas de la universidad, cuando trabajé en otro lado, sufría yo con los administradores. Ustedes van a pelear mucho con el administrador. ¿Saben por qué? Porque normalmente el relacionador público es una persona que, siempre he dicho yo, para mí es la persona VIP de la empresa, porque es el que te va, si tú lo tienes a tu relacionador público bien vestido, bien presentado y sabe llegar a los medios y todas esas cosas, es el que mejor vende normalmente en la empresa. Ustedes son excelentes vendedores y para eso ustedes tienen que tener los recursos económicos, tienen que tener la tecnología disponible y tienen que tener principalmente materiales que les permitan hacer crecer a la empresa. Por eso es que la mayoría de las empresas no contratan relacionadores públicos porque piden plata para todo, dice. Así que el administrador
pelea mucho con el relacionador público, porque cuando lo ve a su relacionador público en la empresa y está saliendo todo bien fashion, bien vestido, no sé si Carmen entiende cuando digo fashion, bien vestido, bien elegante, entonces le da pues envidia al administrador, ¿no? Y dice, y este dice, se cree más que el gerente, dice, más que yo, dice. Anécdotas que les comentan. Yo normalmente cuando me tocaba ir a los medios de comunicación, me tocaba pues obviamente, no sé, aquí vas a entender otra palabra de Santa Cruz muy utilizada que decimos pinchulearme. ¿Sabes qué es eso? Pinchulear. Arreglarse. Arreglarse, ¿no? Arreglarse, vestirse bien, ¿no? Entonces yo me pinchuleaba de pies a cabeza, ¿no? Terno, ¿saben qué? Aprendí de los relacionadores públicos, aprendí hasta ponerme base a las uñas. Entonces un tiempo me ponía hasta base a las uñas. ¿Por qué? Porque tenía que estar impecable, ¿no? Y cuando llegaba a los medios de comunicación, obviamente captaba la atención de los medios y hacía que me entrevistaran y todo eso, ¿no? Entonces, son herramientas, son tips del relacionador público que ojalá algún día se los enseñen a ustedes. No sé si ya se los habrán enseñado, ¿no? Sí, yo creo que igual vamos a profundizar en protocolo el próximo semestre. Así es. Bueno, terminemos nuestra tarea. Entonces, aquí vamos a hablar de la parte de la demanda mínima potencial y el precio de equilibrio. Fíjense que esto es importantísimo que lo entiendan, porque en álgebra yo lo enseño, en cálculo yo lo enseño, ¿dónde más enseño esto? En marketing, o sea, en todas las materias yo enseño a que ustedes aprendan a determinar el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el valor donde no gano ni pierdo, ¿no? Entonces, para que yo pueda en este momento establecer un precio de equilibrio, supongamos que yo en el mercado ofrezco, ¿no? Voy a analizar un producto nada más. Supongamos que yo en el mercado quiero vender un producto que no pase los 5 bolivianos. ¿Me entienden? Entonces, si yo, digamos, mi precio del producto está en 5 bolivianos y quiero que esos 5 bolivianos me cubran mis gastos, entonces yo tengo que determinar qué cantidad, fíjense acá, dice aquí demanda mínima potencial, qué cantidad voy a llegar a cubrir esto. Entonces aquí es una fórmula sencilla simplemente de una división entre el monto total, fíjense que aquí tenemos, dice, el presupuesto del mes, dividido entre la demanda o la cantidad que yo debo alcanzar para que el precio esté en lo que está en el mercado. Es decir, si en el mercado, por ejemplo, el producto que están vendiendo está a 30 bolivianos, por ejemplo, vamos a suponer que este análisis lo estamos haciendo para las mascarillas N95, digamos, ¿no? Y yo quiero saber cuánto, que a través de ese producto, cuánto puedo yo necesitar vender sí o sí. Entonces yo acá tengo que empezar, obviamente, a bajar la demanda, ¿no? Veamos con 10.000, miren. Ahí ya va subiendo. Veamos con 5.000. Va subiendo. Veamos con 1.000. Ahí ya me pasé. Yo necesito que mi mercado esté en 35 bolivianos. Entonces, vamos a ponerle 2.000 acá. Ahí está, ¿no? Quiere decir, escuchen bien esto, quiere decir de que si yo, por ejemplo, en el mercado están vendiendo a 30 bolivianos las mascarillas N95, de todos mis gastos, escuchen bien esto, por favor. Si bien tenemos infinidad de productos, podríamos tener 20, 30 productos si quieren, pero analícenlo siempre por producto, ¿no? Entonces, yo tendría que mínimamente vender 2.000 mascarillas al mes, demanda mínima potencial, para que este presupuesto sea cubierto. Yo como administrador debo tener la capacidad de decirle a los productos que vendo cuánto es lo que ellos pueden venderse para que me cubran este presupuesto. Obviamente que esto es irreal, ¿no es cierto? Imagínense vender 2.000 mascarillas al mes.
Es imposible. O bueno, por ahí de repente soy tan buen vendedor, tengo un buen equipo de marketing que no voy a vender 2.000, voy a vender 5.000 porque todo el mundo me va a pedir. Entonces ahí viene la estrategia. Ahí viene la capacidad de que mientras más vendo, más gano, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero yo a este producto mínimamente necesito que vendan 2.000 para cubrir, escuche bien, para cubrir este monto del mes de la empresa. ¿Entienden? Supongamos que analizamos otro producto. Bueno, y ese otro producto es más caro. Ese producto, por ejemplo, cuesta 100 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente aquí esto va a ser la demanda mínima requerida, va a ser menor, ¿no? Entonces, con que yo venda, por ejemplo, 600 unidades de ese producto, estoy más o menos en equilibrio. Fíjense, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quiero que entiendan del punto de equilibrio. ¿Entienden? Entonces, hay muchas personas que no le entienden a esto del punto de equilibrio, porque yo proyectaba, por ejemplo, mis ingresos en base a esto. Todo se hace en base al presupuesto. Y si obviamente vendes más de esta cantidad mínima en ese producto, ya tienes ganancia. Por lo tanto, eres un buen administrador y has cumplido. Ahora, aquí, fíjense que tienen una plantilla que dice demanda mínima potencial. Entonces, yo acá podría poner mis productos A, B, C, ¿no? Con diferentes tipos de demanda y ver qué objetivo tiene. Entonces, si por ejemplo el primer producto, ¿no? El primer producto, ¿se acuerdan cuánto era? Ya me olvidé. ¿Cuántas necesitábamos vender? 2.000 dijimos, ¿no? 2.000, 2.000. 2.000. Entonces, por ejemplo, el producto A, necesitamos vender 2.000, ¿no? Mensualmente. Aquí lo vamos a poner mensualmente 2.000. Todo tiene fórmulas, como les dije, pero esto va a depender mucho de cómo hacemos el análisis. Por eso es que a algunos no les entendían de por qué multiplicaba, sumaba y todo. Aquí, por ejemplo, se comenzó con una demanda diaria. Entonces, yo me voy directamente a la demanda mensual. Entonces, fíjense que analizo mi mercado, veo que no voy a alcanzar esas 2.000 unidades porque mi equipo de venta es pésimo o soy nuevo en el negocio. Entonces yo quiero que mínimamente se alcance el 50% del objetivo de esa demanda mensual. Entonces, ahí tenemos que sí o sí debo pedirle a mi equipo de venta que vendan 1.000. Y así sucesivamente voy sacando para cada producto, ¿no? Cosa de que sepamos establecerle a nuestros vendedores, a nuestro equipo de trabajo, cuáles son las demandas mínimas, las ventas mínimas de cada producto o servicio que yo necesito alcanzar. Pero partimos desde el punto de equilibrio. Entonces, cosa de que aquí la sumatoria de todos estos valores, obviamente aquí me va a dar 9.752, manteniendo el escenario C y D, que no sabemos qué son, pero bueno, vamos a dejar ahí como otros productos. Y esa cantidad es la que yo puedo utilizar ahora sí, acá. Entonces, terminando esta parte del punto de equilibrio, entonces queda claro de que ustedes deben tener la capacidad de ver cuánto es lo que debe cubrir mi producto o servicio en función al presupuesto. Aquí aparece un presupuesto de inversión. ¿A qué le llamamos presupuesto de inversión? Le llamamos a las estrategias planificadas. Si la empresa ha comenzado a trabajar inicialmente, supongamos que esto es nuevo para la empresa, dentro de este presupuesto de inversión debería estar lo que financieramente hablamos o contablemente hablamos que son las inversiones de capital, lo que hablamos las inversiones a terceros, es decir, todos nuestros socios que aportaron dinero o recursos para la empresa, entonces también lo colocamos aquí, porque se supone que estamos adquiriendo un compromiso con ellos y el inversionista va a buscar tener rentabilidad de esa inversión que ha depositado en la empresa. ¿Ya? Listen, disculpe una pregunta. Ahí en el presupuesto de inversión, nosotros ponemos el precio de acuerdo a la empresa que estamos haciendo, ¿no? Sí. Perdón, discúlpenme un momento, por favor. Acabo de recibir un mensaje que me dice que ya me están trayendo la computadora. ¡Qué eficiencia!, ¿no? Miren,
Caramba, están pidiendo la ubicación. Por eso me encanta cuando trabajamos así con empresas así. Entonces, cuando es así la cosa, todos trabajamos felices y contentos. ¿Me repite su pregunta, por favor? No le estaba escuchando. Mil disculpas. Ya, esos valores que hay en el presupuesto de inversión, nosotros lo colocamos de acuerdo a la empresa que estamos haciendo. Claro, claro. Esas son sus estrategias, ¿no? Usted, por ejemplo, puede establecer en el FODA cruzado de que usted va a hacer una estrategia ofensiva y en esa estrategia ofensiva usted va a aplicar, por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Publicitar en redes sociales, va a adquirir equipamiento, va a capacitar al personal. O sea, usted tiene una cantidad de estrategias del global de lo que va a planificar. Entonces, va colocando, ahí por eso les puse esos ejemplos de esa manera. Entonces, la estrategia genera acciones. Fíjense que la estrategia 1 genera 2, 3 acciones. Entonces, ustedes podrían detallar o desglosar, mejor dicho, esa estrategia con no más de 5 acciones, ¿no? Por estrategia. Porque no se olviden de que esto es un resumen de todo lo que ustedes planifiquen, ¿no? Entonces, si yo solamente voy a hacer una estrategia en mi plan de negocio, en lo que ustedes van a presentarme como trabajo final, pues entonces esa estrategia debe estar ahí, estrategia 1, el nombre de la estrategia, y deben colocarme todas las acciones que, que van a desarrollar, ¿no? Y el costo o el monto total de la inversión que está acá. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Dicen, ¿y cuántas estrategias mínimo? Esa pregunta me la hicieron el año pasado y le respondí así. A ver, ¿usted considera una cantidad mínima para una estrategia hacer? Podría usted hacer una o podría hacer 20, pero si la sumatoria de las 20 no consigue el objetivo, este plan no funciona. Entonces, algunas personas me podrán hacer solamente una estrategia aquí, con acciones bien detalladas, pero que usted la sepa defender, porque no está en la cantidad. Y quiero que se entienda bien esto. El administrador debe tratar de tener bien definido. Acuérdense lo que les dije, los planes se actualizan periódicamente. Análisis continuo, regular y análisis ad hoc. Entonces, si yo voy a hacer un plan, una estrategia, con 20 estrategias, ¿no? Imagínense un plan con 20 estrategias. Entonces, 50.000 bolivianos en gasto, en inversión de estrategia, y resulta que tumbaste a la empresa porque te gastaste toda la plata. Entonces, muchas veces yo no le pongo límite, porque acá si te digo mínimo, mínimo obviamente es una, ¿no? Pero máximo no tiene límite. Pero la idea es que tú sepas crearme el escenario más adecuado para tu plan. Y es ahí donde tú tienes que defender esto. Tú me vas a decir, ingeniero, yo tengo en mi plan la visión de aplicar 5 estrategias. Y defiendes tus estrategias. Y me vas a decir cuánto es lo que vas a gastar, o cuánto es lo que vamos a invertir en esa estrategia. Porque hay que separar, ¿no? La palabra gasto de la palabra inversión. No es lo mismo gastar que invertir. Y en una estrategia siempre se habla de inversión. Se habla de gasto cuando no tiene efectos positivos dentro de lo que estamos planificando. Entonces, si tú me dices, tú me tienes que vender así la estrategia. Entonces, tú me dices, tengo 5 estrategias para invertir en la empresa que me van a generar una rentabilidad de un 20-30% sobre los ingresos actuales que tiene la empresa. Entonces, muy bien, me presentas tu presupuesto de inversión y yo tengo que ver ahí en qué vamos a invertir nuestro dinero.
Entonces tú me vas a decir, la estrategia tiene un monto de tanto, y eso es lo que normalmente, esto es lo que normalmente llevamos yo como administrador, lo voy a llevar al flujo, y aquí es donde normalmente vamos a distribuir estos montos, porque yo te voy a decir, como administrador o como dueño de la empresa, te voy a decir, ¿sabes qué? Esto es mucho dinero. Lo vas a gastar o lo vamos a invertir, perdón, sigo con el gasto, lo vamos a invertir en un solo mes o en cuánto tiempo vamos a invertir. Entonces ahí es donde tú explicas y dices, no, vamos a invertir este dinero en los próximos 6 meses, ¿no? Y la distribución de esta estrategia se va a dar de esta manera. Y aquí hay un modelo, como ustedes pueden apreciar acá, de distribución de la misma, ¿no? Cosa de que mi flujo como administrador no se vea perjudicado, porque miren, si yo por ejemplo, voy a borrar todo esto de acá, si yo por ejemplo aquí lo gasto todo en el primer mes, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, vamos a llevar aquí, vamos a ir poniendo ahí. Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá. Aquí me faltó la formulita, bajarlo ahí. ¿Qué pasó con mi flujo? Miren. ¿Lo ven? ¿Qué pasó, Ina? Se viene elevado. Va en su contra. O sea, no tiene ganancias, sino va a tener pérdida. ¿Y un administrador puede permitir eso? No. No. No, ¿cierto? Entonces, si usted, a ver, digamos, en su plan de estrategia, usted me presenta esto y me dice que en el primer mes necesita los 30.600, yo le voy a decir que no. Porque obviamente me está generando usted un hueco financiero terrible para la empresa. Pero si lo tenemos distribuido como se los mostré ahorita, hace un momento, por lo menos la empresa no sufre los gastos negativos dentro de mi flujo. Es aquí donde el administrador tiene que tener la capacidad de que esta inversión no afecte aquí al flujo de efectivo acumulado. ¿Se entiende, Kat? Sí. Ahora sí despejaste tus dudas cuando me preguntabas hace un momento todo esto. Sí. Ok, bueno. Entonces de eso se trata, ¿vale? Y bueno, básicamente aquí estos montos, como ustedes pueden apreciar, están constantes, ¿no? Yo podría, si es que digamos ¿por qué lo pongo aquí constante? A ver, anótense eso en su cuaderno si quieren. Estos flujos de efectivos planificados, normalmente aquí como administrador, aparecen constantes principalmente para la estrategia. Considerando que en 5 meses la empresa va a tener el mismo movimiento financiero o el mismo movimiento económico. Porque los flujos de efectivo se hacen de forma mensual, por si acaso, ¿ya? Pero si lo proyecto a 5, 6 meses, porque puede ser que este flujo sea anual, por ejemplo, aquí viene la parte más importante de la administración que se llama medir la rentabilidad de la inversión. Vamos a medir si realmente lo que me está pidiendo este señor Abel, don Abel, de 30.600, me genera una rentabilidad en la empresa, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber si este monto que me voy a gastar lo voy a recuperar en el corto plazo, porque fíjense que esto está planificado hasta mayo, de enero a mayo estamos hablando de 5 meses. Como es un monto bastante pequeñito, entonces yo hago una proyección constante bajo las mismas condiciones y voy a venirme acá y anótense esto acá. Voy a medir la rentabilidad a través del valor actual neto. Se llama VAN, aquí está, miren, se llama VAN, valor actual neto. ¿Ya?
Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, en esta parte, ¿qué es lo que he hecho? Aquí tengo un resumen donde dice, la inversión estratégica es de 30.600. ¿Qué es la tasa de descuento? Anótense ahí en su cuaderno. La tasa de descuento generalmente se refiere al valor porcentual que va a tener este dinero en el mercado. Es el valor porcentual que va a tener este dinero o la inversión en el mercado, como puedan anotarlo ahí. Les hago un ejemplo sencillito ahorita. Si yo a ustedes en este momento, a María Inés le pregunto, María Inés, ¿usted me puede prestar 200 bolivianos hoy día? Sí. Ya, me presta 200 bolivianos. Se los voy a pagar hasta el día viernes, ¿ya? ¿Cuánto me va a cobrar de interés? El 3%. El 3%. Ese 3% que me acabas de decir es este monto que está acá. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se supone de que todo dinero que se va a mover en el mercado está sujeto a un valor porcentual que todo mundo negocia. Entonces, la tasa de descuento para mí puede ser, por ejemplo, la tasa que me cobra el crédito de un banco. No tengo este dinero y me voy a ir a prestar a un banco. Entonces, el banco me va a cobrar un 25% de crecimiento de retorno de la rentabilidad, si lo vemos desde el punto de vista de un crédito. Podríamos verlo esto también, la tasa de descuento, como un costo de oportunidad. Pueden anotarlo en su cuaderno. ¿Qué es un costo de oportunidad? Puede ser, por ejemplo, como lo que dice usted ahorita, María Inés. Entonces, María Inés en este momento me ofrece un 3% de préstamo, de porcentaje, por los 200 bolivianos. Pero resulta que CAT me va a ofrecer al 1% al mismo tiempo los 200 bolivianos. ¿A quién le voy a pedir el préstamo? ¿A CAT o a María Inés? A CAT. Obviamente que a CAT, entonces, porque el valor porcentual es menor. Entonces eso viene a ser un costo de oportunidad para mí. Bastante importante que yo lo puedo colocar acá. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con la tasa de descuento. Debemos definir de dónde va a salir la rentabilidad de este porcentaje. Los ingresos, ustedes pueden ver acá, tenemos, este es el resumen de todos los ingresos que tenemos aquí. Fíjense que aquí están todos estos resúmenes. Por eso todo está con fórmulas. Les dije, no, traten de no modificar mucho esto. Los egresos también. Caramba, se nos fue la hora, chicos. Otra 10 minutos más. Acá tenemos los egresos. Y tenemos aquí la diferencia, ¿no? Fíjense que todo esto es diferencia. El ingreso menos el ingreso menos el ingreso, todito esto. Entonces, este es el flujo de efectivo, en este caso bruto, ¿no? Ahora, mi rentabilidad la voy a poner en negativo y lo que voy a hacer aquí es aplicar esta formulita que se llama valor actual neto y como esto va a quedar grabado, ustedes pueden ver aquí la fórmula. Miren, voy a poner acá F2. ¿Y cómo es la fórmula para esto? Esto lo van a aprender en finanzas, por si acaso, pero yo lo enseño ahora para que tengan idea de que cuando lleguen ahí, sepan ustedes evaluar proyectos financieros en este caso, de estrategias. Se pone DNA, abrimos paréntesis, elegimos, dice, el monto, en este caso, de la inversión, fíjense que aquí dice, perdón, elegimos el monto de la tasa de descuento, que es el 25%, seleccionamos ese primero, luego ponemos punto y coma, seleccionamos todo nuestro flujo, es decir, el saldo que hemos puesto acá, cerramos paréntesis y lo restamos en nuestra inversión. Esta es la fórmula. ¿Ya? Sí, para los que no entienden esta fórmula, los invito a que entren al internet y busquen el valor actual neto. Normalmente yo también era profesor de matemáticas financieras hasta el año pasado y en matemáticas financieras nosotros les enseñamos a hacerlo esto manual y hacerlo manual es hacerlo así. Miren, ahorita les voy a mostrar acá. Aquí está la formulita, miren, esta es la formulita. El BAN dice que es igual a la inversión en negativo más la sumatoria de los flujos. No se asuste, Ina, es fórmula nada más. Y
Y matemáticamente lo hacemos de esa manera. Lo hacemos en calculadoras. En cambio, yo les estoy enseñando en Excel. Entonces, fíjense que hay muchas formatos de cómo calcular esto. Pero como hoy en día todo se trabaja en computadora, pues yo les estoy enseñando esa formulita de esa manera. Así que cuando aplico esta fórmula, lo vamos a hacer aquí de nuevo. Miren, voy a poner acá. Ponemos igual PNA, PNA, que es el valor neto actual, así está en su sigla en inglés en el Excel. Le damos 2 clics y ahí ya me pide, ¿no? Busque la tasa, dice. ¿Cuál es la tasa? Aquí está la tasa. Ponemos punto y coma. En algunas computadoras el formato de la fórmula es coma, ¿ya? Van a tener cuidado con eso. Seleccione los valores, dice. Entonces seleccionamos los valores finales. Cerramos. Y ahora lo que aquí hay que poner es restarle menos la inversión. Entonces ponemos aquí menos la inversión de acá. Es decir, la inversión que vamos a tener en nuestra cuenta. Y bueno, aquí al ladito yo le puse una condición. Fíjense que esta es una fórmula de condición que dice, ¿no? Si el valor actual neto es mayor que 0, se acepta el proyecto. Y eso anótenlo ahí en su cuaderno también. Si el valor actual neto es mayor que 0, se acepta el proyecto. Si es menor que 0, se rechaza el proyecto. Hay pérdida. Por lo tanto, no debería ejecutarse esta inversión porque no alcanzo a cubrir con mi flujo esa inversión que me pide en este caso Abel, que es el que me ha presentado su propuesta de plan de marketing. Y si fuese igual a 0, es decir, aquí ya entramos a temas financieros, pero bueno, me interesa explicárselo. Si llegara a ser 0 este valor, se acepta el proyecto, pero no hay ganancias ni pérdidas. No hay ganancias ni pérdidas. Entonces, básicamente acá, eso es lo que normalmente aquí me está dando mayor que 0, entonces puedo ejecutar este proyecto porque al final voy a tener una rentabilidad positiva para la empresa. ¿Y qué es la tasa interna de retorno? Anoten ahí, por favor, tenemos 5 minutos, rapidito. La tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad que tiene la empresa para poder hacer que el proyecto, en este caso, se acepte. Es la tasa que tiene la empresa en su rentabilidad para aceptar el proyecto. ¿Y eso cómo se saca ahí? ¿Cómo se saca esto? Sencillo, miren. Vamos a borrar esto, ponemos igual, le ponemos la TIR, dice ahí tasa interna de retorno, y le seleccionamos aquí 2 clics. Vamos, ahí está. Y me pide los valores. Y para los valores tengo que seleccionar desde la inversión, por eso aquí la inversión está en negativo, hasta el último flujo que seleccionamos. Seleccionamos ahí, cerramos y le damos a aceptar. Fíjense que 38% tengo para poder moverme dentro de este flujo antes que mi valor actual neto se haga 0. ¿Y cómo es eso? A ver, ¿cómo mido esto? Entonces quiere decir que si yo le aumento a la inversión estratégica, por ejemplo, más plata, miren, pongámosle 80.000. ¿Qué pasó ahí? María Inés. Si Abel me dice que va a invertir 80.000, ya no 30.600, ¿qué pasó con mi flujo? ¿Le acepto? No, Se hizo porque negativo. sí, menos 0 de... Ya es menor que 0. Se rechaza el proyecto. Aquí la fórmula dice que se rechaza. Entonces, ¿hasta cuánto yo le puedo autorizar a Abel? Abel va a venir y me va a decir, y esto anótense para toda la vida de administración que tenga. Abel me pidió 30.600 y resulta que su estrategia le está yendo mal y me pide 20.000 bolivianos más. Quiere que sean 50.600 en el transcurso de los 6 meses. ¿Le acepto? No, No, no le acepto, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde le puedo aceptar a Abel para que se mueva y me deje la empresa en 0? Es decir, que no gane ni pierda. Veamos con 40.000. 40. Tampoco, ¿no? Entonces, y ahí es donde ustedes pueden ver, digamos, ¿no? Cuánto es lo que ustedes quieren planificar. Y así van jugando. ¿Ok? ¿Cómo es, jóvenes?
Los escucho estos 3 minutos. Después ponen asistencia en el grupo de WhatsApp. ¿Se entendió? Y Ahora hay sí una lo pregunta. En pueden eso hacer. de lo de demanda mínima, ¿eso se saca por producto? Lo que estaba sacando, por ejemplo, de las mascarillas. Claro, puede sacarlo por producto, puede sacarlo por un solo producto si quiere. O sea, va a depender de mucho del escenario que usted se ubique, digamos, ¿no? Y esa cantidad la va a llevar, bien buena pregunta, que eso no lo expliqué acá, tengo 2 minutos todavía. Supongamos que de toda esa demanda que usted calculó, aquí, digamos, lo que va a hacer usted es simplemente multiplicar el ingreso por venta. Entonces aquí usted puede utilizar una fórmula. ¿Cuántas eran? 2.000, ¿no ve? 2.000. Aquí pone usted 2.000 multiplicado por el precio de la mascarilla. Ahí tenemos. Y la inversión de la estrategia. Supuestamente acá nosotros en la estrategia, esta misma inversión, este mismo porcentaje lo subimos acá. Y multiplicamos, como usted puede ver acá, dice, vamos a ver, proyección de ingresos. Esa proyección de ingresos está aquí, pero ya los voy a complicar demasiado en ese sentido. Lo que les aconsejo es que aquí en esta proyección de ingresos nosotros valoramos este porcentaje de cada día. Por día se saca esto, ¿no? Entonces va a depender mucho de cuánto es lo que ustedes quieren ganar a través de ese flujo, digamos, ¿no? Y luego esto se va incrementando cada mes, ¿no? Entonces, traten de esto no modificar la fórmula, pero si lo van a modificar, pues hagan un escenario que ustedes le entiendan mejor. No voy a ser exigente en ese sentido con ustedes, ¿ya? La idea era que ustedes vean y analicen esto de la mejor manera. ¿Ok? Espero que les haya gustado la clase. Y no se asusten, no es difícil. Por eso están trabajando en equipo y están trabajando en grupo, ¿no? Jueguen con los números, reúnense por Zoom y crean el escenario y hagan que esto sea bonito. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Bendiciones, cuídense mucho. Ya, gracias. Luego, Lisa. Gracias, Alicia. Dale, Cuídese. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Chao, Ina. Chao, Kat. Chao, Lisa. Chao, chao. Nos vemos.